He vuelto a meterle mano a mi servidor. Estoy ahí liado con el Gen 8 y el objetivo ha sido actualizar Exip. Exip es un hipervisor de virtualización que te permite el poder crear máquinas virtuales, o sea, pequeños sistemas operativos, bueno, pequeños o grandes sistemas operativos, y tenerlos virtualizados. A diferencia de Docker, que estamos compartiendo el kernel, ¿vale?, del sistema operativo, en este caso es una virtualización completa del sistema operativo. Digamos que si tienes 10 GB de RAM, en mi caso, por ejemplo, tengo 12, vamos a poner 12 GB de RAM, pues si destinas 2 GB a una Debian, pues bueno, dejas de tener, esos 2 GB quedan reservados para esa Debian, ¿eh? No es el caso, por ejemplo, de Docker, que Docker pues está compartiendo tanto el kernel como la totalidad de la máquina donde está funcionando ese servicio. Exip, como os digo, es un hipervisor que su núcleo es está modificado desde una Red Hat Enterprise. Digamos que esto quiere decir que, bueno, en su gran mayoría, digamos, debajo hay un Linux, ¿de acuerdo? Esto se ve claramente cuando accedes vía terminal, y es que Exip, en las últimas versiones, y es aquí por eso que he actualizado esta versión que había dejado, entre comillas, obsoleta, estaba en la versión 6, ahora creo que está en la versión 6.7, pero bueno, yo he puesto la 6.5 porque me puse en contacto con Rapehim, que sé que lo tiene actualizado lo más posible, me decía que él le iba perfecta esta, y digo, bueno, vamos a tirar por aquí, no quiero problemas, no quiero complicarme la vida. Y bueno, la diferencia que hay entre la 6 y la 6.5 es que ya por fin, a diferencia de la 6, no eres totalmente dependiente del cliente de escritorio, que en este caso es exclusivo de Windows. Como sabéis, yo utilizo Linux, hay gente que utiliza Mac, bueno, pues por narices tenías que pasar por Windows. Y esto era un problema porque, claro, yo quería hacer muchas pruebas, pero siempre que tengo que montar una máquina virtual, por ejemplo, ahora mismo he montado un Fedora, que me comentó Carlos del blog de Lázaro, digo, dime qué montar, y me dijo, móntate un Fedora. Bueno, pues he montado un Fedora. Claro, para montar un Fedora lo que tienes que hacer primero es descargar la imagen, posteriormente subirla al servidor, y ahí pues ya creas esa máquina virtual que te permite acceder a Fedora en su totalidad, ¿de acuerdo? Pero claro, el problema que hay es que para hacer eso necesitaba conectarme a un ordenador con Windows, que lo tengo un disco duro con Windows, con licencia original y todo, pero claro, para mí es un palo, tengo que cambiar el disco duro y al final meter el Windows simplemente para subir una imagen de 1,9 gigas donde está Fedora. Pues eso me daba mucha rabia, ¿no? Y al final pues dejaba de utilizarlo. Pues bien, al final pues he actualizado la versión 6.5 y una de las ventajas que trae es que, bueno, ya no necesitas ese cliente, y el cliente es una página web de administración que te da el propio servicio. O sea, cuando tú arrancas Exip, pues te arranca tanto esta página web de administración que puedes acceder en tu red local, y también pues desde ahí puedes habilitar el SSH y te puedes conectar vía SSH, que esto ya lo teníamos antes, ¿eh? Como os decía, ves claro que es que parte de un Linux, porque al final pues todos los comandos Unix son funcionales. Todos no lo sé, pero bueno, gran parte de ellos sí. Incluye Vim, pues bueno, puedes hacer un copia-pega, mover archivos, o sea, como harías con tu terminal en Linux. De acuerdo que esto quiere decir que si sabes utilizar tanto ya sea Linux o te muevas en Mac, pues te vas a sentir cómodo porque, bueno, al final es, como os digo, es una modificación del kernel de Red Hat. Y bueno, como os decía, ¿qué es Exip, ¿no? Porque muchos de vosotros diréis, ¿qué es Exip? Pues bueno, por una parte tenemos el host, que sería el servidor y el PC. O el PC, ¿eh? Porque puedes tener un PC antiguo y dices, ostras, quiero probar Exip, ¿no? A ver cómo funciona esto. Pues bueno, podéis hacerlo, ¿eh? Esto no es exclusivo del Gen 8 que estoy utilizando yo. Por otra parte tenemos el hipervisor, que es este software, en este caso os estoy hablando de Exip, que nos permite el poder instalar dentro de ese software máquinas virtuales, que a su vez, digamos que va a ser el que va a gestionar todas estas máquinas virtuales. Hay muchos hipervisores, de hecho hay hipervisores incluso más libres, como puede ser el caso de Proxmox, que es digamos que en su núcleo ahí trae una Debian y funciona fantásticamente bien. También lo he probado y funciona muy bien. Pero bueno, yo me he decantado por Exip porque en su día lo hice y digamos que no quiero pensar en más cosas, ya tengo bastantes cosas de todo aquello que os hablo y no quiero dedicar mucho más tiempo por ejemplo, a empezar de nuevo a montar los discos y demás, porque ahora, como os explicaré, Exip está genial, pero no es que tenga sus cosillas, pero bueno, tienes que conocer cómo funciona. Exip te permite, como os decía, cuando lo instalas,
una de las ventajas que tiene es que no depende de un sistema operativo. O sea, no tienes que montarte un Windows y a posteriori, por ejemplo, montar un VirtualBox o montarte una Debian y montar un VirtualBox. No funciona así. Exif en sí es un propio, digamos, sistema operativo. Podemos acceder, como os decía, ya sea a través de la página web de administración, y a partir de aquí pues podemos utilizar a modo de, entre comillas, aplicación, por así decirlo, y ya está, y ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces esto es genial porque por una parte Exif tan solo ocupa 150 megas, esto quiere decir que como por ejemplo en mi caso que he utilizado un disco de 1 terabyte para instalar Exif, pues bueno, imaginaros, tengo casi la totalidad de ese terabyte para poder instalar máquinas virtuales o discos duros también virtuales. Ahora os explicaré un poco cómo funciona esto. También, pues Exif, por contra, pide como mínimo un mínimo de 4 gigas para funcionar correctamente. No quiere decir que los ocupe los 4 gigas. En realidad solo está funcionando 1 giga más o menos. Pero bueno, lo requiere porque, bueno, probablemente luego si tienes muchas máquinas virtuales quizás, pues no sé, hace uso de esa memoria. Hay un truquillo para poder engañarlo si no tienes los 4 gigas y ahí es donde, por ejemplo, el Gen 8, que cuando lo comprabas te venía con 4 gigas, pues bueno, hay gente que le hacía un truquito y bueno, ha acabado funcionando. Pero claro, siempre tienes que tener claro que tan solo tienes 4 gigas. Esto quiere decir que si te montas, no sé, 4 Ubuntus, pues bueno, eso lo vas a poder destinar poco menos de 1 giga a cada Ubuntu, porque si tienes los 4 funcionando, pues aquello va a ir a pedales, ¿de acuerdo? Entonces siempre tienes que ir a ampliar la memoria. Ya os digo, está muy bien porque podéis probarlo también en un PC, en otro servidor. No es una cosa exclusiva, como os decía, el Gen 8. Esto, de hecho, de exclusividad nada. Pero bueno, es genial conocer este hipervisor. Este hipervisor que te viene con una licencia gratuita, que la puedes conseguir registrándote en la página oficial donde te tienes que descargar. También te puedes descargar el Exif, ¿vale? Para poderlo instalar, porque esto, bueno, pues igual que una distro Linux, lo que hacemos es quemar, entre comillas, quemar esta palabra antigua, quemar un CD. Bueno, pues podrías quemar un CD o montar esa ISO no voy a explicar ahora, pero bueno, ya sabéis, ¿no? En un USB, y entonces arrancar tu PC desde el USB y, bueno, pues ya os arranca Exif, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues podemos instalarlo en nuestro disco duro que nosotros deseemos dentro de nuestra máquina. Como os decía, pues bueno, por una parte tenemos el host, que sería nuestro PC servidor, por otra parte tenemos el hipervisor, en este caso estamos hablando de Exif, como os decía, y por otra parte tendríamos las máquinas virtuales. El hipervisor, en este caso Exif, nos va a gestionar todas esas máquinas virtuales, que son los sistemas operativos que vamos a instalar, ¿vale? Dentro de este hipervisor. Esto, bueno, pues sería un poco un resumen rápido, ¿vale? De lo que es Exif. Ya sabéis que podéis montarlo, que podéis aprovechar el espacio. Si tenéis memoria RAM, genial, ¿de acuerdo? Y podéis arrancar varios sistemas operativos en paralelo desde una sola máquina. Es una ventaja porque al final, por ejemplo, yo el Gen 8, pues puedo tener una Debian, pues no sé, porque tenga ya el IFIN, por decir algo, y paralelamente puedo arrancar otra Debian que está conectada a otro disco duro y que está haciendo otra serie de historias, ¿no? Al final tengo 2 sistemas operativos, el equivalente a 2 servidores, ¿de acuerdo? Que están funcionando en una misma máquina. Viene a ser algo parecido a lo que es Docker, pero a diferencia de Docker lo que hace es compartir tanto el kernel, la memoria, o sea, absolutamente aprovecha, están, digamos, bueno, no es la palabra optimizado, pero por así decirlo sería más optimizado porque al final comparte todo, tanto el kernel lo comparte absolutamente todo. Y claro, no consume absolutamente nada. O sea, si un servicio lo tienes montado en un contenedor y necesita de 1 giga, pues bueno, pilla ese giga, ¿no? Y el otro contenedor pues pilla 300 megas, ¿no? Pues mira, 1 giga y 300 megas. Claro, en el caso de Exif, como os decían, es diferente. Tú lo que haces es crear una máquina virtual donde ya de salida le estás diciendo, oye, mira, pues voy a montar un Ubuntu que necesita 2 gigas de RAM. Bueno, pues esos 2 gigas de RAM se acabaron. Esa máquina se va a llevar 2 gigas de RAM, ¿de acuerdo? O sea, si tú arrancas 2 Ubuntus y cada uno tiene 2 gigas, pues bueno, 4 gigas que ya no están disponibles en tu máquina física, en tu host, ¿vale? En tu PC servidor, ¿de acuerdo? Y esta es la gran diferencia por ejemplo, a la hora de montar un contenedor, un Docker. Pero por otra parte, digamos que este servidor, esta máquina, pues bueno, la estás aprovechando mucho más, porque al final tienes 2 sistemas operativos en lugar de uno funcionando, ¿de acuerdo? 2 sistemas operativos que están en una máquina virtual. Y bueno, pues si necesitas de 2 Debians o 3, pues mira, tienes esas máquinas, o sea, en una máquina física, pues tienes 3 máquinas, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes, esa máquina tiene recursos, pues genial, ¿de acuerdo? Digamos que la tienes más optimizada, estás aprovechando tanto en consumo eléctrico, así como, bueno, la máquina en general, ¿de acuerdo?
Una de las cosas que quería hacer en Exip, que todo esto pues haré un pequeño post donde explicaré cómo hacerlo y que me resultaba muy interesante, era cuando tú creas una máquina virtual, lo que haces también, como os decía, es crear un disco duro virtual. Un disco duro que al final es un archivo que tiene la totalidad del espacio que tú destines a ese disco duro. Imaginar que, por ejemplo, montamos una Debian de 50 gigas donde va a estar el sistema operativo instalado. Pero tú a su vez dices, no, quiero montar también, como tengo 1 terabyte de espacio, tengo mucho espacio, bueno, voy a crear un disco duro virtual que ocupe, por ejemplo, 250 gigas, ¿vale? Entonces luego ese disco duro, que es como un disco duro externo, pero en realidad está dentro, todo está dentro de ese disco duro de 1 terabyte. Ahí está, pues, tanto Exip, las máquinas virtuales, estos discos duros que os estoy hablando. Bueno, pues simulo que hay un disco duro de 250 gigas y lo voy a conectar con esa Debian. Bueno, pues eso lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso está genial, pero claro, llega un momento que yo, a mi modo de pensar, digo, no, yo lo que quiero, por ejemplo, en mi Gen 8, que tengo 4 bahías, bueno, pues conecté 2 discos duros de cada uno de 3 terabytes y yo lo que quería era conectar ese disco duro de un modo físico y real, ¿de acuerdo? No quiero crear porque tienes la posibilidad también de expander más la memoria, por así decirlo, ¿no? O sea, ir uniendo todos los discos en serie, por así decirlo, y tener muchísimo más espacio y seguir creando más discos duros virtuales, pero no, mi objetivo era conectar un disco duro, formatearlo a XT4, o sea, formato Linux, y decirle, oye, mira, ahí hay un disco duro, y quiero ese disco duro físico real, conectarlo a una máquina virtual que tiene una Debian, una Debian Booster con sus 50 gigas de disco duro. Mira, le meto 4 gigas de RAM y pues esa Debian se va a conectar a ese disco duro que estoy viendo aquí físicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo podemos hacer con Exip. Lo que tenemos que hacer es crear un disco duro también virtual, que lo que vamos a hacer es a Exip decirle, oye, mira, este disco duro virtual que no ocupa absolutamente nada, ¿vale? Mediante unos comandos en la terminal, lo voy a conectar a ese disco duro físico y real que está aquí, ¿de acuerdo? Gracias al identificador del número del disco duro, que esto ya, pues cuando entras a Exip, igual que hacemos en Linux, vosotros sabéis que hay un identificador, una serie de números y letras que identifican ese disco duro. Bueno, le vamos a decir, oye, mira, con este disco duro virtual que he creado, quiero que te conectes a ese disco duro que está ahí físicamente y que lo estoy viendo ahora mismo delante mío, ¿vale? Pues bien, eso lo podemos hacer. Entonces esto está genial, porque al final, como os decía, puedes montarte una máquina virtual donde podríamos conectar, pues yo qué sé, 4 o 3 discos duros mecánicos, ¿vale? Y que cada máquina virtual esté conectada, por ejemplo, un Fedora que esté conectado a un disco de, yo qué sé, de 3 terabytes, otra Debian que esté a otro de 3 terabytes, por ejemplo, y cada máquina tenga su disco duro físico. Esto es genial desde mi punto de vista porque llega un momento que digo, oye, pues me he cansado del servidor, saco los discos duros, los meto en una torre de un PC y tengo acceso, instalando una simple Debian o Ubuntu o lo que sea, ¿no? Pues bueno, tengo acceso a todo el contenido que había en ese disco duro. Digamos que no es que sea privativo, por así decirlo, pero es algo de ese formato cerrado, por así decirlo, que desconozco y que no tengo ganas de calentarme la cabeza de cómo funciona. Simplemente lo que quiero es sacar mi disco duro físicamente, conectarlo en una torre y acceder a mis fotos personales que tenía ahí de mis backups, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo esto, pues ya os digo, es un poco explicaros un poco cómo funciona. Esto es bastante sencillo cuando conoces cómo va, quizás de salida pues quizás puede asustar un poco, pero bueno, no os preocupéis porque ya os digo, en el blog de YouGeek pues os explicaré un poco cómo funciona esto. Y bueno, pues aquellos que os gusta experimentar, si queréis montar máquinas virtuales, pues ¿por qué no? Utilizar Exip, ya os digo, hay muchas opciones en la página de administración de Exip. Os quería comentar eso, no recuerdo si os lo he comentado ahora en el podcast, porque es la segunda vez que grabo el podcast. A la hora de descargarte Exip desde la página oficial, pues puedes crear también una licencia gratuita que tiene limitaciones, y con limitaciones, quiero decir, limitaciones, lo más básico puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, no vas a tener, la mayor parte de los mortales pues no tienen ningún tipo de limitación, pero claro, es un software que está destinado también a empresas y a servidores, algo a lo grande. Por lo tanto, esto quiere decir que bueno, hay limitaciones a lo grande. Por lo tanto, para tú montar tus máquinas virtuales, conectarlas a un disco, todo lo que os he estado hablando, tienes más que de sobra con la versión gratuita. Es una licencia gratuita de por vida y, bueno, te la dan ellos y es genial porque, bueno, al final pues no estás pirateando nada, ¿eh? Quiero decir que es algo totalmente legal. Además, puedes conocer un poco el hipervisor y probablemente quien no te dice que en un futuro, pues yo qué sé, a lo mejor quieres
dar un paso más adelante y hacer algo más grande. Pero bueno, para hacer nuestras pruebas, para tener, como os digo, tus diferentes máquinas virtuales conectadas a tus discos duros mecánicos,